los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, pero hay incrédulos que son muy buenas personas, muy amables, bondadosos, buenos esposos y padres, no dicen mentiras, todo eso lo hacen por diferentes motivos. No lo hacen para la gloria de Dios, igual a trapos de inmundicia. EF 2. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermano, pero Dios exige fe de parte de los hombres para ser salvos, es cierto, pero no olvidemos que la fe es un don, un regalo de Dios. Cuando Dios creó al hombre tenía comunión con Dios, lo amaban, pero cuando desobedecieron, murieron. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Espiritualmente. Rom 5. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios ordena a los pecadores que se arrepientan, que crean en Jesucristo, que lo amen, que lo reciban, que lo confiesen como Salvador. ¿Con qué poder podrán los Lázaros muertos obedecer estas órdenes? Los muertos no tienen ningún poder, están totalmente inhabilitados, primero tienen que resucitar por el poder de Cristo. Juan 1. 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 5. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Igual a la salvación es un acto soberano de Dios, cuando alguien cree en Jesucristo como su único y personal Salvador, no es por su voluntad, sino por voluntad de Cristo. Juan 6. 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mat. 11. 27. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, tú no vas a pasar de la muerte a la vida espiritual, tú no vas a entender la verdad, y no vas a creer en Jesucristo, a menos que Dios quiera. Jesucristo no es arminiano. Los arminianos son los que enseñan que el hombre decide creer, decide recibir a Jesucristo por su voluntad. Jesucristo no es arminiano. Ustedes creen que haya zombies igual a muertos vivientes. Sí, sí los hay. Son todos los que tienen vida física, pero no tienen a Cristo. Gen. 6. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los textos bíblicos que hemos mencionado se refieren al corazón lleno de corrupción, igual a el corazón. No es en sí la bomba que tenemos aquí, sino nuestra alma. La Biblia también le llama psique igual a mente. Rom. 1. 28. Dios los entregó a una mente reprobada, que no funciona para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 2 Cor. 4. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Rom 8. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17-2024. P. 4. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Resumen. La inhabilidad total igual a no tenemos la capacidad de responder al Evangelio, no podemos resucitarnos a nosotros mismos del estado de muerte espiritual en la que estamos, no podemos dar vista a nuestro alma ciega para ver las cosas de Dios, no podemos libertarnos de la esclavitud del pecado, no podemos dejar de rebelarnos contra la palabra de Dios, y ni siquiera lo queremos, no queremos arrepentirnos y creer el Evangelio. Se necesita que Cristo nos diga: Lázaro, ven fuera. Pues esto es lo que enseña la Biblia. La inhabilidad total del hombre para salvación, si no crees esta
Doctrina. Entonces tú crees que el hombre por sí solo tiene la capacidad de buscar a Dios, producir la fe para salvarse, y cuando anuncian el Evangelio es como si estuvieran en un puente y ven a una persona en el río ahogándose y pidiendo ayuda, y le dice, debes luchar por ti mismo por tu salvación, pero tengo buenas noticias, si logras salir a la orilla, tengo una toalla para secarte. Este es un llamado sin poder de Dios, basado en el poder humano. En cambio, la Biblia presenta al hombre ahogado y muerto en el fondo del agua, Cristo va y lo rescata, y Jesucristo mismo lo toma en sus brazos y lo lleva a terreno firme, lo resucita. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, nuestra inhabilidad total y la capacidad total de Cristo para salvarnos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17 2024. P5. Sin palabras. Summary. Habla de Jesús sin palabras. By Wilbur Madera Rivas. Sin palabras. Intro. Por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de que durante mi adolescencia y juventud estuve siempre muy involucrado en las actividades de la iglesia. Campamentos, retiros, reuniones, servicios comunitarios y demás actividades llenaban todo mi tiempo. La verdad es que pasábamos mucho tiempo fuera de casa, haciendo cosas para Dios. Aunque mis padres estaban muy contentos por nuestro involucramiento, había algo que no les agradaba mucho. Era que, afuera de la casa y con otros, éramos serviciales, pacientes y diligentes, pero en casa, muchas veces éramos todo lo contrario. Por ejemplo, a veces esperábamos ser servidos, explotábamos de impaciencia y éramos negligentes en nuestras responsabilidades. Mi mamá tenía su forma de marcar esta incongruencia entre lo que decíamos y hacíamos. No decía, candil de la calle, oscuridad de su casa. Es muy importante que exista congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace en toda situación o circunstancia en la vida. De otra manera, es difícil creer en las